Bueno, pues Celso, bienvenido a Psiquiatras Conciencia. Lo primero de todo, pues agradecerte tu presencia con nosotros. Es todo un honor que nuestro estreno cuente contigo, nuestra primera entrevista. Y para aquellos que estén escuchando nuestra entrevista completa, Celso, pues tenemos que decir que es con toda probabilidad el mayor referente de la psiquiatría científica de nuestro país. Actualmente es el jefe de servicio de psiquiatría del niño y adolescente del Hospital Gregorio Marañón y el director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental. Tú nos corriges, Celso, si me equivoco en alguna cosa, que está este instituto adherido al propio Hospital Gregorio Marañón, ¿no? Es catedrático de psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid, también en la Universidad de Maryland, así como en la Universidad de California de San Francisco. También es catedrático visitante de psiquiatría en el King's College de Londres. De 2008 a 2016 fue el director científico del CiberSAN y actualmente es el presidente de la nueva Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Y me sería imposible resumir el sinfín de cargos, galardones y premios que ha recibido pues hasta el día de hoy en un solo programa. Así que, si quieres tú, Celso, antes de empezar con nuestro bombardeo de preguntas, nos puedes indicar a los que nos escuchan dónde te formaste, dónde desarrollas actualmente tu trabajo principal y tus líneas de interés más importantes. No tenemos más de 5 horas, que lo sepas. No, voy a ser muy breve, Pelayo, sobre todo agradecerte, ¿no? Agradecerte la invitación que has hecho y sobre todo felicitarte, ¿no? Por esta iniciativa que yo creo que es fundamental para que los psiquiatras nos sintamos orgullosos de lo que somos, nos sintamos orgullosos de lo que hacemos y seamos capaces de visualizar ese orgullo con los demás. Mira, yo fundamentalmente soy un clínico apasionado de la psiquiatría, que le encanta ver pacientes y que tiene la firme convicción de que para mejorar hay que ser humilde. Y la humildad supone el estar siempre dudando que aquello que haces sea lo mejor. Y ese es el método científico, ¿no? El falsear hipótesis nulas y el ser capaz de decir, bueno, ¿cómo lo puedo hacer yo mejor? ¿No? ¿En qué me he equivocado? ¿Qué áreas de mejora hay? Recurrir a una hipótesis, ser capaz de falsearla, contrastarla y ser capaz de hacer ciencia, ¿no? Investigación y clínica muy unidos de la mano. Si a eso le añades ese componente que a mí también me gusta de la docencia y ser capaz de generar nuevas vocaciones en los estudiantes de medicina para que las siguientes generaciones de psiquiatras sean médicos bien preparados, pues ahí probablemente tengas a Celso Arango. Mira, yo nací en Palma de Mallorca, estudié allí hasta los 17 años. En Mallorca no había facultad de medicina. Por orígenes familiares, sobre todo de familia de mi padre, me fui a Oviedo, hice medicina en Oviedo. Acabé medicina en el Reino Unido, hice el último curso en la Universidad de Manchester. Luego me vine a España, hice el MIR, hice la residencia en el Gregorio Marañón. Cuando acabé la residencia me volví a marchar a Estados Unidos con una beca ampliación de estudios. Estuve allí 2 años, luego me renovaron y ya me contrataron en la Universidad de Maryland. Hice un fellowship de investigación con uno de mis grandes mentores, que ha sido siempre William Carpenter. Y luego me volví a España y ya me metí en el mundo, ¿no? de la clínica, de la investigación y de la docencia. Luego he tenido la oportunidad de tener algún sabático, he estado viviendo ya con mi familia más tardíamente en San Francisco y mi intención es seguir haciéndolo siempre que pueda. Y la resultante de todo eso, pues ya te digo, una persona que está muy, muy, muy orgullosa de la decisión que tomó en su día, que fue la de hacer la residencia de psiquiatría y que sin duda alguna lo volvería a hacer. Pues muchas gracias. La verdad es que muy interesante. Me encanta lo que nos cuentas y me encanta un poco esa pasión por las preguntas y la investigación, ¿no? Yo te tengo que decir que además yo siempre me acuerdo de una de las primeras sesiones de Valdecilla que nos viniste a contar sobre la adherencia en psiquiatría. Yo te tengo que decir, y no es broma, quiero decir que me acuerdo recurrentemente de esta historia. Yo no te conocía de nada y yo en ese momento dije, este tipo sabe, ¿eh? De verdad. Bueno, una pregunta que le hacemos a todos los entrevistados, y de hecho nosotros mismos también la hemos contestado, es ¿en qué momento decidiste tú ser psiquiatra? Y un poco en relación con esto, aunque ya nos has dicho algo, ¿qué razón le darías tú a los jóvenes de hoy para animar a comenzar esta vocación profesional que a nosotros tanto nos gusta? Pues mira, durante la carrera fui alumno interno de neurocirugía, ¿eh? Y tuve mis dudas, estuve dudando entre la neurocirugía, la neurología y la psiquiatría. ¿Y sabes lo que yo creo?
que al final me decidió por la psiquiatría? No, no. La ambición. Ajá. La ambición. La ambición. La ambición de voy a intentar elegir lo que yo creo que es más difícil. ¿Eh? Ajá. Y la complejidad, ¿no? Y ese paraguas biopsicosocial, ese es de lo que menos sabemos, es de lo que, por razones obvias, porque ¿no? Acaba sabiéndose menos de lo que es más complejo, ¿no? Pero que tiene ese grado de curiosidad científica, curiosidad clínica, curiosidad ¿no? Investigadora, bueno, pues lo otro era como todo más sota, caballo y rey, se saben más Ajá. cosas, es todo más directo y claro. Oye, y aquí hay un campo por delante, que es el de la psiquiatría, que está, falta muchísimo, ¿no? Por explorar y va a tener una serie de dificultades enormes, ¿no? Porque esa complejidad añadida de lo biológico, de lo psíquico, de lo social, de lo epidemiológico, ¿no? Esa interacción lo va a hacer mucho más complicado. Pues como es complicado, para allá me voy de cabeza. Pues muy bien, o sea que le vamos a recomendar a todos los que tengan sed de conocimiento o sobre todo sed de encontrar nuevos conocimientos, nuestra especialidad. Completamente de acuerdo. Absolutamente. Los estudiantes de medicina que realmente no quieran ser capaces de contribuir y de aportar en algo que está todavía en construcción continua, no deben pensárselo dos veces y escoger psiquiatría. Muy bien, pues si te parece vamos a ir con las preguntas, que además han surgido en su mayor parte todas de nuestro primer programa, y te vamos a plantear sobre todo como referente ahora de la nueva Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Justamente en el último Congreso de Psiquiatría, en noviembre en Valencia, se anunció que se fusionaban la Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica para crear esta nueva Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Es una gran noticia, ¿no? Aprovechando que te tenemos como presidente de esta nueva sociedad, pues te queríamos preguntar alguna cosilla, ¿no? Algunas de las personas que nos escuchan seguro que les gustaría conocer, pues justo de tu mano, cuál es el papel de verdad hoy en día de las sociedades científicas. Muchas tienen pues una historia muy larga y han tenido, pues como este cambio de ahora, muchos cambios a lo largo del tiempo. ¿Qué aportan hoy en día en el mundo actual las sociedades científicas, tanto a los profesionales como a la sociedad? Muy bien. Mira, Pelayo, antes de contestarte, yo creo que te voy a referirme al tema de la fusión, ¿no? De la fusión de la Sociedad Sí. Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica en una única sociedad, la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Hay buenos motivos para que existan sociedades científicas, por ejemplo, autonómicas, ¿no? Hay aspectos que se deben, ¿no? Con la sanidad transferida, pues a nivel autonómico hay cosas que se deben discutir. Hay buenos argumentos para que existan sociedades científicas monográficas. Hay un grupo de personas que se interesa por un tema, pues, ¿no? Pues, que puede ser, yo qué sé, de psiquiatría privada, o de urgencias, o de dual, o de infantil, o de, ¿no? de trastornos de personalidad, etcétera, y trastorno de conducta alimentaria. Hay muchas, ¿no? Lo que yo creo es que no hay ninguna justificación para que haya más de una sociedad científica global a nivel estatal. Y el único razonamiento que se me ocurre es que el ego esté por encima de la ciencia. Porque ciencia solo hay una. Ciencia solo hay una. Solo hay una. Una ciencia buena y una ciencia mala, pero solo hay una. Y si tú te fijas, y esto no sucede en psiquiatría, sucede en otras muchas especialidades, al final, el que haya más de una sociedad española, ¿no? De psiquiatría o de otras especialidades, responde a temas personales, de egos, de que un grupo se lleva mal con otro, o de que unos no sé tal, o que en un momento hubo una escisión porque este tuvo un problema con este otro, o este quería ser presidente él y que no lo fuera, y que no lo fuera el otro, ¿no? Pero al margen de los egos, no conozco ninguna justificación que haga que haya más de una sociedad, ¿no? Científica de psiquiatría en España que englobe a todas esas, ¿no? Características que he dicho antes de las monográficas y las autonómicas, ¿no? Claro, y Y, yo te agradezco esto porque además me ahorras la segunda pregunta que iba por ahí, porque además es un poco este papel un poco como la del Royal College de psiquiatras inglés, ¿no? Que es la sociedad única y que tiene un poco esta idea, con lo cual muchas gracias. Tal cual, Pero eso, uno ve por ahí, ¿no? Gente que está absolutamente convencida
de que está en posesión absoluta de la razón y que lo suyo es lo que sirve y que además eso no se puede discutir. No, esto del método científico, que no, esto es la imposición de que no. Pero claro, eso es alejarse de la ciencia, que es lo que a ti y a mí nos ocupa en este programa de hoy, y acercarnos a la ideología, ¿no? Y la buena medicina y por tanto la buena psiquiatría no tiene que saber de ideología, ¿no? Tiene que ser absolutamente neutra en ese sentido y que cada uno pues sea del partido político o del equipo de fútbol que quiera, pero aquí venimos a hablar de ciencia y venimos a hablar de conocimientos científicos. Y la psiquiatría no es más que una especialidad de la medicina y por tanto una especialidad científica. Yo creo que eso debemos tenerlo claro, ¿no? Las sociedades deberían jugar un papel mucho más importante del que juegan. Y eso es algo que, por ejemplo, ahora se está haciendo, ¿no?, a través de FACME y con el Ministerio, todo el tema de la recertificación. O sea, no es de recibo. Tú has hablado antes del Royal College. O sea, hay países donde los títulos, en Estados Unidos, en Inglaterra, en el Reino Unido, los títulos no los da el Ministerio. Los títulos los dan las sociedades científicas, que son las que tienen el conocimiento y que además son ajenas a cambios políticos, intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen el conocimiento de qué es lo que hay que saber para ser un especialista. Bueno, estamos muy lejos de ahí, pero por lo menos aspectos como la formación, ¿no?, y la certificación. Entonces, claro, estamos en un país en el que vivimos de la teoría, ¿no? Y entonces el Ministerio dice, bueno, pues vamos a prohibir que las compañías farmacéuticas den la formación. Muy bien, pues nada, pues que no las den las compañías farmacéuticas, la tiene que dar usted. Ya, es que yo no tengo fondos para esto. Pues entonces, ¿quién la va a dar? Vivimos en un país en el que uno acaba la residencia con 24 años y ahí se acabó. Y hasta que se jubila, desde los 24 hasta los 65 o los 70, no tiene que demostrar que sabe nada ni que tiene que hacer nada. O sea, nos imaginamos eso. Claro, pues para mí es tan importante que suceda en un psiquiatra como un cirujano que tendrá que aprender las nuevas técnicas. Cuando acabamos la residencia, tú y yo no teníamos ni idea de lo que era un CNV, ni un diagnóstico molecular del autismo, y el 1% de los casos de discapacidad intelectual éramos capaces de diagnosticarlos. Ahora son el 30%. Pues tendré que aprender genética, ¿no? Porque si no, no le voy a poder decir a la persona que tengo delante con autismo o discapacidad intelectual que es debida a que tiene una delección en el cromosoma 22, ¿no? Entonces es fundamental el que seamos capaces, seamos, lo decía, humildes. Y decir, mira, hemos aprobado el MIR, muy bien, pero ahora tenemos que demostrar que nos seguimos actualizados, ¿no? Porque es un flaco favor le hacemos a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, por lo menos en el Sistema Nacional de Salud, en la medicina pública, ¿no? Entonces, esa recertificación que yo creo que es fundamental, y a la gente le tienen que caer los anillos por el hecho de, no, yo sé mucho, a mí no hace falta que me examine nadie. Claro que sí. Tenemos que examinarnos y ver si realmente estamos al nivel que tenemos que estar mínimo para ejercer nuestra profesión en el sistema público. Pues esa recertificación es fundamental que la den quien la sabe dar. Y quien la sabe dar son las sociedades científicas, ¿no? Y entonces, que haya cursos financiados con dinero público, ajenos a cualquier tipo de interés comercial, en psicoterapia, en farmacología, en nuevos, en diagnósticos, en genética, etcétera, etcétera, es fundamental que lo hagan las sociedades científicas y ahí tienen una labor muy importante. Deberían tener también una labor muy importante en todo lo que son las estrategias, en todo lo que son los planes de acción, en todo lo que son los planes nacionales, ¿no? Pero lamentablemente lo que vemos es lo que sucede muchas veces en este país, que es que los técnicos están tan abajo que no se cuenta con ellos, ¿no? Y entonces el Ministerio X del partido X hace una estrategia y no llama a la sociedad científica, llama al psiquiatra que es de su partido político. Correcto. Pues nada, muchas gracias, porque además me vas a ahorrar otra pregunta más y te voy a hacer solo la última sobre las sociedades científicas, porque alguna de ellas de las estrategias la voy a hacer en la siguiente sección de preguntas. Lo último que quiero preguntarte sobre las sociedades científicas es que, bueno, las sociedades tienen también como una de sus funciones más importantes la representación de profesiones, ¿no? De los miembros pues que la forman de alguna forma. Desde hace tiempo y particularmente en los últimos años, los psiquiatras venimos observando y un poco de esta observación nace también nuestro podcast, pues una carga de estigma asociada a nuestra profesión, ¿no? Pues bien por ser asociados a un menor valor como profesionales o bien por estereotipos, ¿no? Que van desde la etiqueta de extravagantes o alternativos hasta la consideración muchas veces de coercitivos o dañinos, ¿no?
¿Tú crees que la promoción y la puesta en valor de la psiquiatría se está haciendo bien por parte de las distintas sociedades o por los propios psiquiatras? Y un poco en relación con esto, ¿cuál crees que deben ser las acciones más importantes para luchar contra estos estereotipos? Claro. Pues mira, Pelayo, yo creo que muy buen ejemplo, ¿no? de poner en valor nuestra especialidad es este programa que tú estás haciendo. Mira, una de las primeras cosas que hice, cuando fui elegido presidente electo de la Sociedad Española de Psiquiatría anterior, lo primero fue decir, uno de los y están en sus estatutos, uno de los aspectos fundamentales de una sociedad científica debe ser el proteger el honor, el buen nombre de esa sociedad y los profesionales. Y lo primero que decidí fue proponer a la Asamblea el que se denunciara a sectas como la cienciología, ¿no? Que tienen comportamientos criminales y delictivos y que dicen falsedades de nosotros. Muy recientemente, la justicia nos acaba de dar la razón y este David contra Goliat, la Sociedad Española de Psiquiatría pequeñita, Sí. ha denunciado y ha hecho que se falle contra la cienciología en España y en Estados Unidos, diciendo que son unos delincuentes, por decir lo que dicen. Eso ya es el extremo máximo. Pero entre ahí hay muchos matices de grises, ¿no? Y yo estoy cansado y harto de escuchar a gente que hace lo contrario de lo que dice. Mira, esta pandemia ha puesto en el ojo del huracán y ha visibilizado la importancia de la psiquiatría y la salud mental. Y eso es una oportunidad para todos nosotros, como profesionales y sobre todo, para nuestros usuarios, para nuestros pacientes y para nuestros familiares. Pero toda oportunidad se convierte muchas veces en un doble filo del riesgo y la oportunidad, ¿no? Y entonces estoy cansado de escuchar a personas que dicen que hay que reducir el estigma asociado a los trastornos mentales, a la salud mental, etcétera, etcétera, ¿no? Y que con la acción hacen lo contrario de lo que dicen con la palabra. Porque es gente que desde los intereses políticos han arbolado la bandera de la salud mental, que es incapaz de decir trastorno mental, esquizofrenia, psiquiatría. Parece que les da, ¿no? Como un poquito de repelús o que, ¿no? La palabra psiquiatría, ¿por qué, no? O sea, ese es el estigma que tienen dentro. El estigma que tienen dentro, porque igual que se dice cáncer, igual que se dice SIDA, se puede decir trastorno psiquiátrico, se puede decir autismo, se puede decir trastorno bipolar o se puede decir esquizofrenia. Porque claro, lo de decir que hay que quitar el estigma, pero hablar solo de los malestares psíquicos, de las alteraciones psicológicas y de las cosas que nos pasan a ti, a mí y al 100% de la población, o sea, a todo el mundo, es, por un lado, psiquiatrizar y psicologizar, ¿no?, la naturaleza humana. Negativo y contraproducente, porque ahí no tenemos ningún papel los profesionales médicos psiquiatras. Y en segundo lugar, estigmatizar porque no es darte vergüenza llamar a las cosas por tu nombre, y eso se llama estigma. Perfectamente de acuerdo. De hecho, bueno, si escuchas nuestro primer programa, parece que me hayas copiado las palabras, pero es al revés, te las he copiado yo a ti, que te las he oído más veces. Es así. Y mira, justamente ahora vamos a hablar de un poquito de la estrategia de salud mental 2022-2026, ¿no? De alguna forma. Justamente ha sido una noticia muy relevante que lo hemos comentado en nuestro primer programa y justamente esta aprobación se ha hecho después de un periodo muy largo de polémica, de revuelo mediático durante el desarrollo y en particular durante el periodo de revisión por parte de las sociedades científicas. Yo sé que tú has estado muy involucrado en este tema. Y bueno, lo primero, bueno, sí que hay que reconocer que disponer de una estrategia nacional de salud mental es algo necesario. De hecho, llevábamos mucho tiempo sin una, pues casi 10 años. Y bueno, y preguntarte un poco por qué crees tú que llevamos 10 o casi 10 años sin una. ¿Qué ha supuesto esta ausencia? Pues mira, yo identificaría dos motivos fundamentales. Uno, el que la psiquiatría no importa.
Y hasta hace muy poco, hasta hace muy poco, en que no se ha visualizado, etcétera, y que los políticos han empezado a identificar que la prevalencia es importante, etcétera, y que les puede dar votos, pues como no importa, pues se relega. Y hay siempre cosas más importantes que hacer. Y eso pasa siempre, pero no pasa solo con la falta de estrategia. O sea, el que se aprueben medicamentos, que prolongan para oncológicos, que prolongan la esperanza de vida media 7 días y con más efectos secundarios por la vía rápida, y no se aprueben medicamentos que tratan la depresión o reducen el riesgo de suicidio, es otra forma de ver, ¿no?, la priorización que tiene la psiquiatría en nuestro país. Los recursos que se destinan a una cosa y a otra, ¿no? El ratio de profesionales frente a otros profesionales en Europa, ¿no? Y uno lo que ve es que, pues eso, cuando tú y yo vemos todos los partidos políticos, todos cuando hay elecciones, hablan de reducir la lista de espera. ¿Cuál? La quirúrgica, ¿no? O sea, que es muy importante, ¿no? Fundamental, pero algunas, porque claro, que me operen de un juanete, pues probablemente tenía menos importancia que me operen de un juanete en un mes a que yo tenga un hijo adolescente con un trastorno mental grave, que no pueda ir al colegio, que tenga riesgo de suicidio, que tenga una psicosis, etcétera, y que esté esperando un año para una plaza en un hospital de día, ¿no? Yo creo que eso es mucho más importante. El impacto de la persona, el impacto de la familia, el impacto incluso económico. Pero nunca nadie habla de listas de espera. Hablan de listas de espera quirúrgicas. Por lo tanto, uno es eso, el que no está priorizado. Y lo segundo es lo que te decía antes, la politización. Entonces, aquí viene uno y dice, no, para mí una estrategia es esto porque esta es mi ideología. Y para mí viene... Pero señores, hagamos una estrategia basada en la evidencia, hagamos lo que hacen en el Reino Unido, un NICE que dice, oiga, yo no soy ni rojo, ni verde, ni azul, ni rubio, ni moreno, ni de religioso o no religioso o lo que sea. Yo soy una persona que dice, ¿qué es lo que funciona? Y lo que funciona y qué es coste eficiente. Pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y dejarnos de intentar inventar la pólvora, seguir los estándares internacionales de lo que se hace bien, donde se hace bien, hacer como los japoneses, ¿no? Que les va muy bien porque son capaces de copiar mejorando, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces, pues al final, pues pasan los años y no tenemos estrategia. Y la historia de la estrategia, si quieres te la cuento en 2 minutos, si tenemos tiempo. Pues mira, pues la estrategia estuvo a punto de salir varias veces y al final 2 comunidades autónomas están en contra porque son del partido político tal, no sé qué, y unos y otros. ¿Y qué ha pasado? Pues que se ha hecho una estrategia en la que no se ha contado con las sociedades científicas y se nos manda un bodrio no consensuado hace ya unos cuantos meses a las sociedades científicas y se nos dice, ojo, se nos dice, diga usted si quiere aparecer como sociedad científica y díganoslo en un plazo de 2 semanas y mande usted sugerencias. Pero díganos primero si quiere aparecer, porque a las sugerencias que usted mande no le vamos a contestar. ¿Esto qué es? ¿No? ¿Parece un chantaje o qué es esto? Entonces, afortunadamente expresamos al más alto nivel nuestro falta de acuerdo con esas formas de hacer las cosas y como Sociedad Española de Psiquiatría dijimos en el Ministerio esto es absolutamente infumable, o sea que vamos a tener que ir a los medios, ¿no? Ante eso, pues se atuvieron efectivamente a hacer modificaciones, a contar con nosotros en distintas versiones, a contestarnos a aquellas cosas que nosotros proponíamos, cuáles sí y cuáles no, por qué sí y por qué no, y al final, porque la primera vez que nos dieron la estrategia no tenía indicadores. Claro, vamos a ver, no hace falta ser un experto en calidad. Si yo no sé a dónde quiero llegar, papel mojado, ¿no? Porque además luego no voy a poder medirlo, que es por cierto, lo que pasó con las anteriores estrategias. Las estrategias, el problema que tienen es que luego no se miden. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de la estrategia anterior? Y de la anterior, el 70%, el 80%, no tengo ni idea, porque no lo he medido, ¿no? Entonces, teníamos una estrategia, 1, sin indicadores, 2, no consensuada, y 3, sin presupuesto. ¿Y qué se consiguió? Pues se consiguió que pusieran indicadores, aunque no han puesto los estándares todavía, pero tenemos el compromiso que los van a poner en este primer año. Conseguimos que inicialmente la dotaran con 2,5 millones de euros, después con 100 millones de euros para los 3 primeros años, y conseguimos que algunas de las vaguedades, obviedades, errores que aparecían en la estrategia inicial desaparecieran y se pusieran otros
aspectos importantes que no estaban ahí. La estrategia que se ha publicado, ¿es la estrategia que quería la sociedad o que hubiese escrito la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental? No, no lo es. Pero tú me conoces, Pelayo, yo soy muy pragmático, ¿no? Y hay un momento en la vida en que uno tiene que decir susto o muerte. Y con susto o muerte yo me quedo con el susto. ¿Por qué? Porque al final la importancia de la estrategia son esos 100 millones de euros que van a permitir hacer unos planes de acción, que van a permitir contratar profesionales y que van a permitir mejorar la salud mental. ¿Son suficientes? No, no son suficientes, pero es algo con lo que hay que comenzar, ¿no? Y entonces, lo que no puede uno, como sociedad científica, es quedarse al margen de esas decisiones de en qué se van a invertir esos 100 millones de euros más lo que venga. De hecho, ya hay 5 millones adicionales para un plan de salud mental en los colegios, en primaria, con lo cual la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental también está muy, muy de acuerdo. Con lo cual, al final, sí hemos decidido formar parte de esos grupos de trabajo para llevar a cabo los planes de acción de la estrategia. Bueno, pues me viene muy bien todo lo que me has contado, porque es que además, de nuevo, te has adelantado alguna de las preguntas, con lo cual está fantástico. Y además me hila muy bien con la siguiente pregunta, que justamente durante el desarrollo de la estrategia y justamente en el periodo en el que parecía que no iba a salir adelante, se llevó una propuesta de ley en septiembre, justo el día de septiembre, la Ley General de Salud Mental, que cuanto menos, por decirlo así muy suave, a todos los psiquiatras nos pareció muy preocupante. A muchos les parecía, incluso con esto que tú dices, que te lo hemos oído más veces, lo del susto o muerte, casi como que era una especie de alternativa forzosa a la estrategia si no salía, ¿no? Pero que sigue sobrevolando nuestras cabezas. Tampoco es que haya desaparecido, la propuesta sigue por ahí, ¿no? De alguna forma. ¿Qué podría suponer, crees tú, esta nueva ley para la práctica de la psiquiatría? ¿Y crees tú que esto tiene referentes en otras legislaciones o prácticas? ¿Está sentada de alguna forma? Mira, yo creo que esa propuesta de ley, por cierto, propuesta de ley aceptada a trámite en el Congreso de los Diputados, con la aprobación de la mayoría de los grupos políticos, de hecho solo dos minoritarios se opusieron. Yo creo que no merece que perdamos mucho el tiempo con ella. Mira, es tal despropósito. Esa propuesta de Ley General de Salud Mental es una estrategia política. Y es un grupo político que ha dicho cómo voy a fastidiar a estos que tengo, además a los más cercanos, a unos con los que tengo gobierno, que tienen su estrategia y que no son capaces de sacarla y se la voy a fastidiar, y a otros que parece que se están moviendo mucho con el tema de la salud mental y que vamos a demostrar que a nosotros nos importa más que a ellos. Entonces lo que hacemos es presentar una propuesta de ley de una ley general de salud mental que precisamente en el hipotético caso de que se aprobara, que yo estoy convencido de que no, porque no podemos ser tan malos como sociedad para machacar a las personas con trastorno mental que ya lo suficientemente tienen, por eso digo que no debemos perder el tiempo. ¿Cómo voy a conseguir, si sale esta ley, hacer las dos cosas que yo estoy criticando? Una, estigmatizar, porque estoy señalando, no hay una ley general de oncología, no hay una ley general de cardiovascular, señalando, y eso que nos ha costado tanto tiempo de integrar en la sanidad y los manicomios y que sean pacientes que son tratados exactamente igual que el resto de las especialidades médicas, etcétera, cargármelo y volver al pasado. Y dos, lo que hemos dicho antes, psiquiatrizar. La Ley General de Salud Mental no habla en ningún momento, es que no menciona la palabra trastorno psiquiátrico o trastorno mental no, habla de malestares de la vida cotidiana. Malestares de la vida cotidiana. Y eso no es una ley general de salud mental. Eso es pues un panfleto político pues que dice pues eso, que esos malestares son debidos a la opresión capitalista que se hace sobre el obrero. Y con eso yo creo que no hace falta decir más. Totalmente de acuerdo. Nada, dos preguntas muy rápidas sobre la estrategia y con eso ya cerramos capítulo y a ver si todo lo demás que tengamos en la estrategia es así calmado ya a partir de ahora. No puedo dejar de preguntarte, como referente para mí, por lo menos, de la ciencia psiquiátrica en nuestro país, ¿tú crees que la estrategia recoge adecuadamente la visión que necesitamos sobre la investigación, ciencia e innovación en psiquiatría, en salud mental? Y independientemente de esto, ¿hacia dónde crees que debe ir la investigación en psiquiatría a futuro? Claro. Vamos a ver, no podemos darle a la estrategia un valor, ¿no? Una importancia que no tiene. Al final, una estrategia es un decálogo de identificación, ¿no? de líneas prioritarias
y de recomendaciones. Las comunidades autónomas tienen transferida toda la sanidad y son ellas las que tienen los presupuestos y deciden qué parte de su presupuesto, que en nuestro país es muy inferior a la media de Europa, va destinado a salud mental, a psiquiatría, etcétera. Si es un 4%, si es un 6%, si es un 7%, ¿no? En esos rangos nos movemos. El capítulo de investigación de la estrategia es un buen ejemplo de cómo se ha modificado. Mira, la versión que nos dieron inicial de la estrategia de salud mental no mencionaba al Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental. Es que no mencionaba al Cibersam, que es un centro público financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación para mejorar la investigación en salud mental, o sea, cosa que naturalmente se modificó. Y bueno, yo creo que ese apartado es correcto, está bien, habla de estándares internacionales, habla de competitividad internacional, habla de la necesidad de favorecer la participación de los usuarios, que está muy bien, habla de la necesidad de crear redes, que está muy bien, con lo cual yo creo que está muy bien. Y con esto me lleva a contestar a tu pregunta. Yo creo que los problemas complejos requieren soluciones complejas y el nuestro lo es. Y por tanto, ninguno de nosotros de forma aislada en nuestro laboratorio, en nuestro centro, en nuestra clínica, en nuestro centro de salud mental, va a ser capaz, ¿no?, de dar con ninguna piedra angular que solucione de manera mágica los trastornos psiquiátricos. Con lo cual, es fundamental la colaboración entre grupos clínicos, la colaboración entre grupos básicos, la colaboración translacional, muestras muy amplias. Hacer pues lo que están haciendo otros áreas de la medicina que tratan enfermedades complejas como las oncológicas, como las cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, endocrinas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es la idea, ¿no? Que la unión hace la fuerza. Pues sí, me parece estupendo y además que también formó parte un poco del Cibersam. Me parece que esa unión colaborativa es la que nos ha dado éxito en los últimos años y es hacia donde debemos seguir caminando, desde luego. Y enhorabuena por aparecer en la estrategia, por las primeras versiones, efectivamente. Es que parecía que teníamos que partir de los años 40 de nuevo, ¿no? De alguna forma. Con lo cual, enhorabuena en ese cambio. Bueno, para cerrar apartado, la última pregunta, además, uno de nuestros compañeros la incluyó, es teniendo en cuenta que, bueno, que como tú dices, efectivamente, las líneas son un poco, pues eso, unas ideas generales, ¿no? Las líneas de la estrategia. ¿Cuál es la influencia real que crees que va a tener en la práctica clínica en los próximos 4 años esta estrategia, ¿no? Es decir, ¿cómo va a influir en la asistencia real a los pacientes la estrategia? Pues te lo voy a decir muy brevemente. La influencia, el impacto que tenga esa estrategia va a venir condicionado por el presupuesto que se le dé. Punto. O sea, es absolutamente ingenuo pensar que uno puede mejorar el sistema sanitario y dentro del sistema sanitario todo lo que tiene que ver con nuestra especialidad sin inversión. Y somos uno de esos animales que tropieza 2, 3, 4 y 5 veces en la misma piedra. Y si algo nos ha enseñado esta pandemia es que los países mejor preparados desde el punto de vista sanitario son los que son capaces de dar mejor respuestas desde el punto de vista de la crisis. También a la crisis de problemas de trastorno mental. Y si no invertimos en sanidad, si no invertimos en redes potentes de salud mental, pues nos va a ir mal. Entonces, la estrategia es papel mojado si no viene con presupuestos. Y no parece que estemos aprendiendo de esos 140.000 millones que nos cacarean de forma repetida que recibimos de Europa. El porcentaje que va a sanidad es inferior al 3%. Al 3%. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Nada. ¿Volvemos a hacer lo mismo? Pues así nos irá. Pues sí, la inversión es fundamental. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de otra de las noticias que hemos destacado y celebrado mucho en nuestro programa, que es la muy esperada creación de la especialidad de psiquiatría de la infancia y adolescencia, ¿no? Y en este sentido creo que tenemos que felicitarte particularmente a ti porque yo creo que es una de las personas que ha trabajado durante mucho tiempo para que esto sea realidad en nuestro país en los últimos años, ¿no? Con lo cual, pues felicitaciones, Celso. Me consta que tú has estado muy involucrado durante muchos años en la creación de esta especialidad o en conseguir que esto fuese así. Y bueno, pues para que los oyentes sepan un poquito, pues sí que nos gustaría que dijeses un poco por qué es importante, ¿no?, esta especialidad y por qué se ha tardado tanto en nuestro país y qué va a suponer, ¿no?, el que haya una especialidad de psiquiatría infantil y de la adolescencia.
Pues mira, esta especialidad era una deuda histórica, ¿no? que tenía nuestro país que existe en todos los países que nos rodean, que se creó en el año 2014, y que como daño colateral de una derogación del Real Decreto en el que aparecía por una denuncia que nada tenía que ver con la creación de esta especialidad, sino con la troncalidad, pues se cayó y hubo que volver a hacerla y las cosas pues de palacio van despacio, la burocracia en España es complicadísima, los pasos que hay que dar para que se apruebe una nueva especialidad, creo que los conté en su día, creo que eran 26, con distintos ministerios, con distintas, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente tenemos que celebrarlo, se ha conseguido, eso es algo que se ha luchado mucho, además de forma unitaria, las asociaciones de pacientes, de familiares, las distintas sociedades científicas, todas ellas han luchado por eso y lo hemos conseguido. Y bueno, y hemos conseguido además pasar de 4 a 5 años, que es algo que también la OEMS en Europa nos recomendaba. Y con eso hemos pasado, imagínate, ahora mismo cualquier residente que acabe este año con una residencia de 4 años en las cuales de forma obligatoria solo ha tenido que hacer infanto-juvenil 4 meses, puede ir a trabajar a un centro específico de ingresos de unidad de adolescentes, un programa de autismo, de lo que sea, donde es el experto, el único referente, el único adjunto para ver programa perinatal, bebés, niños de 2 años, de 4 a 5, con una experiencia de 4 meses. O sea, ¿no? Y no tiene a nadie ya no tiene a nadie que preguntar, porque él es el que más sabe. Eso no es de recibo. Y lo sabemos todo. Y hemos conseguido pasar de 4 meses a 4 años mínimo. Porque con la nueva modalidad de residencia y 5 años, todos los que hagan psiquiatría dedicándose a adultos harán un año entero de infanto-juvenil. Y eso es muy importante, porque la inmensa mayoría de los trastornos mentales, como tú bien sabes, aparecen en la infancia y adolescencia. Y, por tanto, conocer el neurodesarrollo, conocer los hitos, conocer esos trastornos que empiezan en la infancia y siguen durante la edad adulta, es muy importante para los que vean adultos. Pero para los que vean niños y adolescentes también es muy importante formarse en adultos y van a tener al menos un año de formación íntegra en adultos. Por lo cual yo creo que esa imbricación de lo infanto-juvenil con lo adulto, la transición y todo en un continuum y una formación mínima de un año, yo creo que va a hacer que en el futuro tengamos psiquiatras mejor preparados. Ya has adelantado ahí un poquillo, pero justamente de ese año en los psiquiatras generales, vamos a decir, ese incremento de año, ¿en qué les va a beneficiar? Yo entiendo que van a ampliar formación infanto-juvenil, pero si amplían a un año, yo entiendo que son, pues eso, 4 y 6, es decir, amplían 6 meses, pero les queda todavía una ampliación más en otro tipo de formación. Desde la Comisión Nacional se está pensando ya en qué se va a ampliar también esa formación. Sí, vamos a ver, realmente son 8 meses más. Bueno, si quitas el de vacaciones son 7 meses más, ¿verdad? Porque ahora mismo son 4 obligatorios y pasamos a 11 obligatorios, ¿no? Entonces es algo más que eso, pero además hay una serie de meses extra. Pues mira, sí, ahora, como sabes, soy el presidente, ¿no? de la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría y recientemente, esto es de hace unas semanas, he sido elegido presidente de la comisión delegada, que incluye a las 2 comisiones nacionales, la de psiquiatría de la infancia y adolescencia, infantil y adolescencia y la de adultos. Acabamos de presentarle la propuesta de nuevas competencias al Ministerio de Sanidad y esperamos que se aprueben en breve y hemos reforzado una serie de competencias que estaban previamente o algunas que no estaban. Es decir, hay una serie de cosas que han salido más recientemente y que no estaban como competencias adquiridas. Con lo cual, tenemos un programa más ambicioso, con más competencias y con una mayor profundización en esas competencias. Ajá. Perfecto. ¿Y tú crees que la capacidad docente de los dispositivos actuales va a permitir pues hacer bien la formación tanto de los psiquiatras generales como de los de infanto-juvenil en nuestro país ahora mismo? Pues mira, eso es una de las oportunidades que aparecen con la creación de una nueva especialidad, que va a obligar a que los servicios se pongan las pilas. Entonces, esta nueva especialidad, que tenemos tiempo, porque los primeros residentes van a acabar en el año 2028, empezarán en el 23. Esto va a hacer que se desarrollen.
se desarrollen los programas, se desarrollen los equipos, se desarrollen, ¿no? Que se creen jefaturas, etcétera, etcétera. Y eso, desde luego, va a ser un aspecto muy positivo secundario a la creación de una nueva especialidad. Una muy buena noticia que hemos recibido con la inquietante necesidad de profesionales es que ahora mismo tenemos, pues eso, aproximadamente salen todos los años 300 residentes, ¿vale? 300 nuevos adjuntos. No es suficiente. Entonces, y esos adjuntos, un 20% aproximadamente se dedican a infantil y un 80% se dedican a adultos. Lo que vamos a conseguir ahora es mantener ese número de residentes para psiquiatría y que haya un incremento de hasta 40 nuevos residentes para psiquiatría infantil y adolescencia, con lo cual en total va a haber un incremento importante y sustancial de adjuntos de psiquiatría. Como te había dicho, Celso, pues la creación de la especialidad infanto-juvenil pues no deja de ser eso, un motivo de celebración y de orgullo, no puede ser otra cosa. Pero nos quedarían dos pequeñas dudas que nos gustaría que nos intentase resolver, ¿no? Una de ellas es, y algo nos has avanzado antes, es sobre si hay algún riesgo de que nos quedemos con pocos efectivos para la reposición de psiquiatra, por esto de que el número de plazas quizás no se incrementen y hay que repartir un poco entre especialistas a la hora de formar nuevos especialistas. Y la segunda duda que muchos psiquiatras tienen es qué va a ocurrir con las personas que no van a poder acceder a la nueva acreditación, ¿no? De psiquiatras infanto-juveniles, de los que ya están formados como psiquiatras. Claro. Pues fenomenal. Mira, creo que es una pregunta que manifiesta, ¿no? El interés y la preocupación que puede haber en distintos profesionales. Y yo creo que ahí tenemos que ser claros. Punto número 1. La realidad a día de hoy es que los residentes acaban la especialidad y deciden hacer si quieren infanto-juvenil o si quieren adultos. Con lo cual, eso es algo que ya se está haciendo. O sea, aunque no se incrementara el número de plazas, no va a haber menos psiquiatras. Va a haber el mismo número de psiquiatras. Lo que pasa es que con más formación, ¿vale? Por lo tanto, no debería preocuparnos el que haya una nueva especialidad. Pero es que además, esta nueva especialidad va a venir con más plazas de las que ya tenemos, porque se van a mantener las que teníamos, que estábamos dividiendo entre adultos e infanto-juvenil, y van a quedar todas para adultos, con unas nuevas plazas, que puede ser hasta 40 según el Ministerio, que van a ser añadidas. Y esto va a permitir algo que no se está permitiendo en otras especialidades, y es que hay un techo. Es decir, que ahora mismo se necesitan más psiquiatras, pero las unidades que están acreditadas son iguales al número de psiquiatras que crecen. Entonces, vamos a poder hacer nuevas acreditaciones específicas para infanto-juvenil que nos van a permitir que en lugar de 300 psiquiatras todos los años, haya 340 que engloben a los de infanto-juvenil y a los de adultos. Y luego lo otro, mira, el problema, muchas veces se confunde, ¿no? El exceso de titulitis. A ti, a mí, a todos los que nos han dado el título de psiquiatra, nos los han dado con unas competencias. Y en este país solo se pueden ganar competencias, pero no se pierden. Quiero decir que a nosotros nos han dado un título que nos habilita para ver personas entre 0 y 100 años. Y eso lo vamos a mantener hasta que nos jubilemos. Con lo cual, de hecho, yo ni siquiera me he presentado, ¿no? He echado los papeles para el nuevo título de letra, porque mi consulta de infantil, mi jefatura de servicio de infantil, no me la van a quitar por el hecho de que no tenga ese título, ¿vale? O sea, que la gente tiene que dar claro que esto es ganancia prospectiva, a futuro, y que los que acaben la residencia a partir de 2028 van a estar mucho mejor formados en una cosa y en otra. Y entonces sí, al ser dos especialidades independientes, realizadas de forma independiente, saldrán plazas exclusivamente para unos o exclusivamente para otros. Pues muy bien, pues muchas gracias, porque además yo creo que es muy tranquilizador, la gente tiene que estar tranquila y yo creo que las cosas se están haciendo estupendas, ¿no? Sí, nada, mira, eso pasó con psicología, cuando salió el PIR, claro. Es decir, los que tenían los pre-PIR, esos los tienes que aceptar cuando haces una oposición, ¿vale? Claro. Solo es después de que se aceptara el PIR, solo cuando dices solo cojo los PIRs, pero los previos hay que cogerlos.
Claro, desde luego. Pues nada, por último vamos a usar un poquito de tu confianza y de que estás aquí con nosotros y queríamos comentar muy rápidamente sobre un artículo, porque lo vamos a sacar en el siguiente podcast. Ya sabes que comentamos así algún artículo que haya sido publicado recientemente y que te hemos estado espiando un poco y hemos encontrado uno que estás de primer autor y que nos ha gustado mucho, ¿no? Tenemos un concurso que no sé si sabes en nuestro podcast, a ver quién lo gana de los que estamos ahí, que es saber quién habla peor inglés. Yo soy uno de los que quiere salir. Bueno, tu artículo era Risks and Protective Factors for Mental Disorders Beyond Genetics, an Evidence-Based Atlas. Es, para los que no hablan inglés, factores de riesgo y protección para los trastornos mentales más allá de la genética, un atlas basado en la evidencia, que fue publicado en septiembre en el World Psychiatry, una revista, no sé si es la de mayor impacto ahora mismo en psiquiatría. Estás de primer autor y tiene hasta 14 autores con 34 afiliaciones, que es, a mí es una cosa que me interesa mucho, ¿no? El artículo a mí me gusta mucho porque además yo llevo unos años muy centrado en medicina preventiva y ahora no soy profesor de psiquiatría, soy profesor de un área de medicina preventiva y salud pública. Y bueno, me gustaría que nos dijeses, uno, pues el papel un poco de la colaboración entre grupos de investigación y sobre todo cómo surgió esta idea y qué os preguntabais, ¿no? Bueno, pues efectivamente, bueno, es un artículo, World Psychiatry, como tú bien dices, es la revista de mayor factor de impacto y tiene un factor de impacto que casi da vergüenza decirlo, ¿no? Que es superior a 50 puntos. Está por encima, tiene más factor de impacto que Nature. Sí. Bueno, lo cual no está mal, ¿no? Que una revista de psiquiatría, ¿no? tenga el mismo factor de impacto que Nature o que Science. Pero bueno, no voy a entrar en por qué tiene tan alto factor de impacto. Lo que sí es cierto es que, bueno, al distribuirse de forma gratuita, y haber pocos números, pocos artículos, pues, y citarse mucho e incluso autocitarse, pues tiene ese factor de impacto. Pero, mira, la psiquiatría es mi profesión, pero la prevención es mi pasión. Y a mí me gustaría que pasión y profesión pudiesen ir de la mano. Y de hecho, es algo que nosotros en nuestro Instituto de Psiquiatría y Salud Mental Negrero de Marañón estamos intentando llevar a la práctica. Nosotros tenemos programas para personas sanas, niños sanos, que sabemos que tienen un muy alto riesgo de acabar teniendo un trastorno mental. Entonces lo que hacemos ahí es medicina preventiva. Niños con síndrome 22q11, niños con alteraciones genéticas, sujetos, personas de alto riesgo porque tienen síntomas psicóticos para evitar que hagan la transición a psicosis. Trabajamos con los colegios, intentando reducir el abuso escolar, el bullying. Trabajamos con servicios sociales, con niños que están en residencias, ¿no?, tutelados por la Comunidad de Madrid. ¿Cuándo están sanos? Hacemos seguimientos de niños recién nacidos, por ejemplo, en un programa que tenemos de psiquiatría perinatal, de muy bajo peso, que sabemos que el 80% de ellos, de estos de menos de 800, 600 gramos, que es increíble que salgan adelante, pero pagan un altísimo precio y el 80%, igual que el 90% de los que tienen determinadas condiciones genéticas, aunque estén sanos, van a tener a lo largo de su vida, solo 1 de cada 10 no va a tener un trastorno mental. ¿Cómo no podemos hacer medicina preventiva? Mirando a nuestro alrededor, estamos viendo lo que están haciendo nuestros compañeros en oncología, en cardiovascular, desde el comer sano, desde el deporte, desde la higiene, desde disminuir factores de riesgo. Pues eso es algo que tenemos que hacer en psiquiatría. Este estudio lo que hace, y vuelve a lo que hablábamos antes, es fundamental. La colaboración. Dices tú, ¿cuántos centros? Pues sí, pues mira qué bien, porque unos sabemos de una cosa y otros sabemos de otra, ¿no? Y yo puedo saber de factores de riesgo de psicosis o factores de riesgo para otras patologías, pero probablemente no sepa el último cómo se hace, ¿no?, esa estadística multivariante que permite hacer el atlas de la regresión, de la metaregresión. Entonces, pues ahí hay clínicos que dicen lo que es importante, hay informáticos, hay estadistas, hay un montón de personas que cada uno contribuye con lo que sabe. Entonces, lo que hemos visto es, bueno, es clarísimo que todos los trastornos mentales, todos, unos más y otros menos, tienen clarísimamente factores de riesgo genéticos y hay una heredabilidad que va desde el 80% en el autismo o esquizofrenia hasta el 30% en los trastornos de conducta alimentaria, pero luego, naturalmente, hay una serie de factores de riesgo no genéticos. Y el conocimiento de esos factores de riesgo no genéticos es fundamental para poner en marcha, pues, medidas preventivas. Y no solo eso, el conocimiento de esos factores de riesgo va más allá y debe informar a decisiones políticas, a decisiones de salud pública, etcétera, etcétera. Mira, te voy a poner un ejemplo. En este estudio que reúne cientos de miles de personas que han estado en distintos metaanálisis, lo que vemos es que el consumo de cannabis
es claramente un factor de riesgo para desarrollar psicosis. Entonces, cuando se está discutiendo si ¿no? legalizar o no legalizar el consumo de cannabis, pues la decisión que se tome es una decisión política. Pero lo que no puede hacer es ser una decisión exclusivamente ideológica y habrá que tener en cuenta los pros y los contras que nos dice la ciencia que hay para legalizar una sustancia que sabemos que a un determinado grupo de población que es vulnerable le aumenta mucho el riesgo de psicosis. Y por eso nuestro grupo también ha publicado en Llama Psychiatry hace no mucho tiempo, tirando por tierra eso que decimos que la esquizofrenia o la psicosis es igual de prevalente en todo el mundo. Mentira. En Londres hay 7 veces más psicosis que en Cuenca. ¿Por qué? Por la urbanicidad, por la migración, por el cannabis, etcétera, etcétera. Entonces, este Atlas lo que nos permite es decir, vamos a coger todos los trastornos mentales, incluidas las demencias, ¿no? Que la gente a veces se olvida que la Organización Mundial de la Salud identifica las demencias como trastornos mentales, todos. Y vamos a ver cuáles son los factores de riesgo replicados, no genéticos, para cada una de estas enfermedades. Y eso debe informar a todas las gestores sanitarios, gobiernos, ministerios de sanidad, comunidades autónomas, a la hora de poner en marcha medidas preventivas y programas preventivos para disminuir la incidencia. Y estoy diciendo incidencia, que es prevención primaria, porque en psiquiatría se puede hacer prevención primaria. Pues perfecto, porque además me has contestado a una pregunta que te iba a hacer, que era un poco eso, sobre resultados y para qué nos pueden servir, con lo cual está clarísimo. Última pregunta y con esto ya cerramos todo. Justo en nuestro programa nos gusta acercar un poquito la metodología al común de los mortales, ¿no? De alguna manera. Vuestro método justamente es una revisión sistemática que se llama Metaumbrella. ¿Serías capaz de explicarle a los oyentes ahí en muy pocas palabras, las palabras más sencillas posibles, qué es esto del Metaumbrella? Sí, mira, es más sencillo de lo que pueda parecer. La gente ya tiene cierto conocimiento del metaanálisis. Al final, uno lo que hace es, lo que decíamos antes, ¿no? La investigación de un grupo único aporta pocos datos, pues incluso cuando se reúnen varios grupos para enfermedades complejas, uno de los problemas que se tiene es el tamaño muestral. Aquí también hay que ser críticos, hay que ser muy críticos. Entonces, por un lado está la cantidad y por otro lado está la calidad. Cuanto más heterogénea sea la muestra, porque distintos son los criterios de inclusión, exclusión, características de los sujetos, pues más ruido va a haber. Y entonces ese ruido lo intentamos contrarrestar con una N muy potente, ¿vale? Entonces, la idea es, no solo vamos a estudiar en metaanálisis, porque los metaanálisis son la unión de los resultados de distintos estudios, donde, pues, si los estudios son malos, los resultados también van a ser malos. Pero intentamos ya digo, contrarrestar, ¿no? La heterogeneidad con la cantidad. Y esto que es el Umbrella es un metaanálisis de metaanálisis. Es como un nivel superior. Metaanálisis es juntar distintos estudios, Metaumbrella es hacer un metaanálisis de metaanálisis. Muy bien, pues ya no te molestamos más. Yo acabo ya cerrando agradeciéndote muchísimo tu tiempo y diciéndole a los oyentes que no saben el lujo que es tenerte en este programa y diciéndoles que además de la calidad científica, yo tengo que decir que te conozco personalmente, te he conocido desde el inicio de mi carrera, cuando te trajo por primera vez José Luis Ayuso a esa sesión que he mencionado, y te tengo que decir que sobre todo valoro mucho también tu calidad humana. Eres muy buen psiquiatra, eres muy buen mentor, muy buen docente y sobre todo es muy buena persona, por lo menos para mí lo eres, de verdad, es una cosa que hay que destacar, ¿no? Y nada, por lo menos lo intento, ¿no? Decía Gregorio Marañón que el que solo sabe medicina, ni medicina sabe, y yo creo que es muy complicado ser un buen profesional de la psiquiatría.